acompañadme a Éxodo, al libro del Éxodo, capítulo 3. Éxodo 3, y vamos a leer desde el versículo 16 del capítulo 3 al capítulo 4:9. Leeremos del 3:16 al 4:9. Dice así la palabra del Señor. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Amén. Vamos a orar. Señor, tu palabra es sorprendente, fascinante. Es impresionante, Señor. No dejamos de asombrarnos de cómo tú hablas, de cómo tú te diriges a nosotros. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a comprenderla, que nos la expliques, y que también, Señor, nos des un corazón tierno para poder ponerla por obra, creerla, Señor, y que nos lleve a amarte más, a disfrutarte más y a servirte con gozo. Bendice esta iglesia, bendice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el texto que hemos leído, que acabamos de leer, es parte de un diálogo entre Dios y Moisés. Cuando Dios se le apareció en la zarza diciendo: Moisés, Moisés, ¿no? Acércate, la zarza ardiendo, el Señor se le apareció. Y hasta este punto sabemos que el pueblo de Israel estaba viviendo en una dura servidumbre de mano de Egipto. Estaba pasándolo muy mal, en esclavitud. Israel estaba sufriendo en manos de un rey tirano que oprimía al pueblo de Dios. Y por su parte también hemos visto hasta aquí, hasta el capítulo 3, que Moisés había tratado de ayudar a su pueblo. Él había intentado liberarle a su manera, pero vemos que en el capítulo anterior Moisés había fracasado. Podemos recordar la historia en la que Moisés se levantó en defensa de un israelita y por accidente mató a un egipcio. Y al enterarse o al saber que el asunto se había descubierto, pues Moisés tuvo miedo y huyó por el desierto. Y allí estaba Moisés, muchos años después de haber salido huyendo de Egipto, apacentando el ganado de su suegro, cuando de repente tuvo la visión de la zarza ardiendo. Dios le había aparecido, curiosamente de forma asombrosa, en una zarza, para hablar con él y para darle una misión. Lo que Dios le dijo a Moisés, leemos en el texto, es que fuera a los ancianos de Israel y les dijera a los ancianos que el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el verdadero Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero, ese Dios se le había aparecido. Había tenido un encuentro con él y entonces que Moisés les convenciera
para que fueran ante el faraón a solicitar que dejase ir a todo el pueblo de Israel a ofrecer sacrificios a Dios. Bueno, para hacernos una idea, ponernos un poquito en contexto actual, es como si tratásemos de juntar a varios pastores de Andalucía y llamáramos a Will, a Moisés Peinado, no sé, a Israel Sanz, a unos cuantos pastores de Andalucía y nos propusiéramos el plan de ir hacia Corea del Norte para hablar con Kim Jong-un, que libere a todos los cristianos del país de Corea del Norte para ir a Corea del Sur a hacer un culto. ¿Qué os parecería esa idea? ¿Os imagináis? Pues algo parecido era lo que Moisés tenía que hacer. Yo diría que bastante peor, porque el faraón en ese momento era la superpotencia más grande del planeta, no tenía competencia. Él incluso tenía una concepción de sí mismo de que era Dios o un Dios. Se divinizaba, su palabra era prácticamente infalible, él tenía que hacer su voluntad, él estaba totalmente deificado, así que ir hacia ese personaje, a enfrentarte a él, a decirle que libere al pueblo de Egipto para llevarle al desierto, era una misión de locos. Ahora, Dios se había propuesto llevar a cabo esa misión, y el motivo, leemos en su palabra, que era la compasión y la misericordia que el Señor había tenido para con Israel. Dios había visitado a su pueblo, había visto lo que estaba sufriendo, había visto la aflicción de Israel, y Dios había oído su clamor. Ahora Dios iba a actuar liberando a su pueblo de ese yugo. Hermanos, nuestro Dios es un Dios misericordioso. Dios se duele con el sufrimiento de las personas. Dios oye el clamor de su pueblo. Nunca nos olvidemos de eso. A veces vemos el libro del Éxodo y tenemos la tendencia a sobreespiritualizarlo y bueno, sí es verdad, ¿no? El Egipto es el mundo, nuestro pecado y Dios nos libera de ahí, es verdad, es una tipología, pero también vayamos sobre el terreno. Dios está viendo a egipcios que los están tratando mal, están pasándolo mal, están sufriendo y Dios se conmueve al ver eso, las necesidades físicas de las personas. Nunca dejemos de clamar al Señor en nuestra aflicción, sabiendo que el Señor es compasivo y Él nunca nos va a desamparar. Mira, tal vez el Señor no te saque de la situación en la que estés. Dios nunca te ha prometido que en este mundo vas a dejar de sufrir. Pero lo que sí podemos saber, podemos confiar y estar seguros es que Dios va a capacitarnos y Dios va a darnos las fuerzas, Dios va a acompañarnos en nuestra aflicción y que Dios es un buen Padre. Un Padre amante, un Padre que nos ama, un Padre que nos abraza y que se duele con nuestro sufrimiento. Ahora, en relación a esta verdad, también es importante entender que nosotros, como sus hijos, debemos imitar a Dios en eso. Debemos imitar al Señor en esto. Porque de la misma manera que Él es compasivo, nosotros también debemos ser compasivos. Hay creyentes que se creen que la misión cristiana consiste solamente en predicar la palabra y ya está. Y mira, eso es fundamental. Esta iglesia se llama Palabra de Vida, porque la palabra da vida. Amén. Es más, yo digo más, sin eso no hay misión. La palabra es central. No podemos echar a un lado la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental. La misión cristiana consiste principalmente en predicar las buenas nuevas del Evangelio a este mundo roto y perdido. Ahora, eso no significa que esa sea la única misión cristiana o que consista la misión cristiana solamente en eso. También necesitamos atender las necesidades y los problemas terrenales del mundo. El Señor nos dice, si tu hermano tiene hambre, predícale el Evangelio. Si tu hermano tiene sed, predícale el Evangelio. Si tu hermano tiene frío, predícale el Evangelio. O si alguien tiene problemas, predica o cosas de una situación mala en este mundo, tú habla de la cruz. Sí, amén, amén a eso, claro que sí, es fundamental. Pero no solamente eso. Dale de comer, dale de beber, dale una manta. Hay mucha gente en este mundo que está sufriendo. Y a veces corremos el riesgo de quedarnos en el monte y no bajar. El Señor descendió. Qué hermoso. Mira, en el mundo hay guerras, hermanos. Guerras. Yo tengo la gracia, la dicha, la bendición de nunca haber vivido en un conflicto, en medio de un conflicto bélico. No sé lo que significa eso, pero debe ser
tan fuerte. De repente ver como todo tu mundo se desmorona. Como la gente se mata unos a otros. Bombas, no hay comida. Guerras, hambre, enfermedad, soledad, confusión de identidad, aborto, ansiedad. Hermanos, mira, hace poco estuve en una reunión de pastores y una de las esposas de uno de los pastores es jueza. Y ella me estuvo contando que ella se dedica al todo tema de asuntos sociales, matrimonios, divorcios, custodias de hijos. Y dice que cada semana le llegan entre 3 y 5 chicas, sobre todo chicas adolescentes, que se han intentado quitar la vida. ¿Sabías que una de las principales causas de mortalidad entre los adolescentes en España es el suicidio? En 2020, en España murieron 75.000 personas por COVID. Debemos prestar atención a eso y dolernos con este dato. Celebro que llevéis mascarillas, que seáis sensibles a lo que pueda ocurrir, porque hay vidas en juego. Pero hermanos, en el mismo año en el que había tanta atención mediática en esto, y creo que justificadamente, y pusimos tanto foco en esta verdad, murieron 75.000 personas, pero en ese mismo año en España 88.000 madres mataron a sus bebés por medio del aborto. ¿Vosotros habéis visto alguna noticia acerca de esto? Al contrario, se promueve, se promulga, se abraza, se celebra, se aplaude. Es un genocidio. Vivimos en una sociedad hipócrita, cínica. Y nuestro corazón debería compungirse, deberíamos movernos en acciones concretas para ayudar en esas situaciones. Mira, yo doy por sentado, y más en esta congregación en la que se enseña de forma fiel y seria la palabra de Dios, en que si eres un cristiano o una cristiana estás dedicado a orar y a leer tu palabra, a alimentarte. Si tú no te dedicas a ejercer tus disciplinas espirituales, a la oración y a la lectura, al conocimiento, al aprendizaje de la palabra, no vas a crecer como cristiano, vas a vivir estancado, no vas a poder enfrentarte a tus tentaciones, no vas a poder enfrentarte a los problemas, no vas a poder vivir en este mundo justa y piadosamente. Ahora bien, además de leer, de orar, de estar por tu vida espiritual, la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás ayudando a paliar el sufrimiento en este mundo? ¿De qué manera práctica, de qué forma, tú que te llamas a ti mismo hijo o hija de Dios, estás siendo sal y estás siendo luz en este mundo? Yo te animo a que te examines y que te pongas manos a la obra a partir de ahora. Hay tantas oportunidades para poder bendecir, para poder ayudar de forma práctica a las personas que sufren y están a nuestro alrededor. Dios es compasivo, Dios es misericordioso y parte de nuestra labor en este mundo es dar una respuesta compasiva y misericordiosa ante el dolor ajeno. Ahora, el texto nos muestra, nuestro pasaje, algo sorprendente. Dios le declara a Moisés. Es increíble lo que hace el Señor. Le dice, mira Moisés, yo he visto dolor en mi pueblo, he tenido compasión de él, yo voy a liberarlo. Y tú vas a ir ahí, vas a hablar con los ancianos y vas a decir que vienes de mi parte. Y ahora lo que hace Dios es mostrarle a Moisés cuál será el resultado de la misión a la que le está llamando. Es increíble. Le dice, mira, vas a ir allí, va a pasar esto y lo otro, y al final el resultado va a ser este. Es como... Yo pensaba en esto, es como si, a mí me gusta mucho el fútbol, yo sé que al pastor Will también, es del Chelsea, yo soy del Barça, lo siento por el gol de Iniesta, hermano. Pero es como si ahora un entrenador de fútbol le dijera a los jugadores lo que tenían que hacer en el partido, pero además le dijera todo lo que haría el equipo rival en cada minuto. En el minuto 30 este jugador irá por la izquierda, va a centrar y va a rematar el otro, por lo tanto tú ponte en este sitio. ¿Os imagináis que alguien pudiera orquestar algo de esta manera? Ese equipo ganaría todas las Champions. No habría competencia para ellos. Pero es que Dios, hermanos, ya conoce todo lo que va a pasar en el partido. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. De manera que Dios le dice a Moisés que cuando vaya a Faraón, Faraón no le va a hacer ni caso. Mira Moisés, yo te estoy enviando a una misión en la que ya te digo de antemano que al principio vas a fracasar. Te vas a encontrar con un portazo en las narices. Faraón no te va a dar ni bola. Moisés, vas a ser un fiasco de misionero.
Vaya ánimos le da Dios a Moisés al principio, ¿no? Pero el caso, hermanos, es que además de omnisciente, nuestro Dios también es soberano. Y eso significa que Él lo controla y lo determina todo según su voluntad. También le revela a Moisés que la historia iba a terminar tal y como Él quería. Dios iba a herir Egipto, Dios iba a mostrar su poder a Faraón y finalmente el rey tirano iba a dejarlos salir. Pero por si esto fuera poco, Dios le declara a Moisés que el pueblo de Israel saldría de Egipto con las manos llenas de provisión. Dios iba a mover todos los hilos para que el pueblo de Israel tuviera gracia a los ojos de Egipto. Es impresionante, al final el partido iba a terminar ganándose, pero no de cualquier manera. El partido iba a terminar ganándose por goleada. Dios iba a controlarlo todo para que así fuera. Ahora bien, hermanos, a estas alturas, ¿qué duda podría haber en el corazón de Moisés? Si Dios a ti te hablara de esta manera, si te apareciera en una zarza y te hablara de esta forma, si te diera los detalles de todo lo que va a pasar en la misión a la que Él te encomienda, si Dios te contara todo lo que va a ocurrir en el partido, cuál va a ser su final, ¿cuál sería tu respuesta? Bien, sorprendentemente, vemos que Moisés tenía dudas. Versículo 1 del capítulo 4, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Ahora bien, en este caso, las dudas de Moisés sí que indirectamente eran hacia Dios, porque Dios ya había dicho lo que pasaría, pero no eran tanto en dudar del Señor lo que directamente, aunque indirectamente sí, lo que Moisés estaba poniendo en duda no era que todo lo que Dios le había dicho, sino que realmente cuando él llegara a los ancianos no iban a creerle. Vamos a ver, Señor, yo me planto en Egipto después de tantos años, yo salí siendo un fugitivo, salí huyendo, saludo a los israelitas que se acuerden de mí, si es que queda alguno vivo por ahí. Y bueno, entonces reúno a los ancianos del pueblo y les cuento que estaba yo en el monte apacentando ovejas y que tú me has aparecido en una zarza y lo has hecho para decirme que vaya a enfrentarme al imperio más poderoso del mundo. Venga, Señor, yo te creo, yo voy, pero ellos no me van a seguir ni de broma. Ellos no van a creer que tú me has aparecido, no van a creer que yo he hablado contigo, no van a creer que tú me has enviado, me van a decir que estoy loco. Y ahora el Señor resuelve esta inquietud de Moisés por medio de una solución también sorprendente. El texto nos revela que para tratar con ese problema, Dios le da a Moisés señales. Moisés, ¿quieres saber cómo yo voy a hacer para que te crean? Mira lo que voy a hacer, tira la vara que tienes en tu mano al suelo. Y dice que cuando Moisés tiró la vara al suelo, la vara se convirtió en una culebra. Y Moisés tuvo miedo, huía de la vara. Entonces Dios le dijo, tranquilo, coge la vara por la parte de abajo, por la cola. O sea, coge la culebra por la cola. Y al cogerla, se volvió a convertir en una vara. Entonces yo me imagino ahí Moisés alucinando, flipando en colores. Esto no me lo esperaba, con cara de sorprendido ante lo que estaba viendo. Dios dice, mira, esta señal va a servir para que entiendan que tú vienes de parte del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero por si esto fuera poco, ahora Dios le dice, y le da una segunda señal, le dice, mete la mano en tu seno. Y cuando Moisés mete la mano en su seno y la saca, la mano está totalmente llena de lepra. Y dice, bueno, vuelve a meterla. Y cuando vuelve a meter la mano y la saca, la mano está totalmente curada. Al momento, yo no soy médico. No sé si hay por aquí algún médico. ¿Tenemos algún médico en la sala? Sí. No sé si se puede enfermar de lepra y sanar de lepra en cuestión de 5 segundos. Yo creo que no, ¿no? No hay pomada para eso todavía. Hermanos, es totalmente imposible. Si no creían a la primera señal, iban a creer a la segunda señal. Pero Dios fue más allá. Si no te creen a estas dos señales, toma agua del Nilo, derrámala en el suelo, que se convierta en sangre.
leemos este texto. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí me descoloca un poco, me descuadra. Es un poco extraño. ¿Cuál es el propósito de estas señales? ¿Por qué Dios actúa de esta manera? ¿Acaso Dios no podía influir en el corazón de los ancianos de Israel para que creyeran a Moisés? No podía decir, Moisés, tranquilo, ve. Yo voy a hacer que te crean, tranquilo. El Señor puede mover corazones y no hay ningún problema. ¿A qué venía tanto show? ¿A qué tanto espectáculo? ¿Por qué? Si Dios quiere convencer a los ancianos, ¿por qué Dios no se revela a cada uno de los ancianos en medio de una zarza ardiendo? Y les habla. Bueno, hay varias cuestiones que debemos exponer para responder a esta pregunta, pero en primer lugar, Dios estaba tratando con la incredulidad de Moisés, porque Dios había escogido revelarse a Moisés en particular, y las señales era una manera de darle a Moisés seguridad en medio de su misión. Dios proveyó de señales para que Moisés pudiera estar confiado de que iba a ser recibido por el pueblo. Sí, era una manera de afirmar el llamado de Moisés. En segundo lugar, las señales servirían para que el pueblo pudiera constatar que Moisés iba en nombre del Dios vivo y verdadero. Moisés iba a demostrarles por medio de algo impactante que realmente había venido de Dios. Ahora, en tercer lugar, y creo que es la más significativa, y es donde yo quiero poner el énfasis en este pasaje, porque creo que es lo que el Señor nos está hablando, es porque Dios, con esta forma de actuar, estaba ofreciendo al pueblo de Israel un patrón. Un patrón. Un patrón a la hora de comunicarse con su pueblo. Dios iba a hablar por medio de Moisés, iba a confirmar su palabra por medio de señales. Y esa es precisamente la manera en la que Dios se ha relacionado con su pueblo a lo largo de toda la historia. Siempre que Dios ha hablado, lo ha hecho a través de un profeta, y Dios ha respaldado su palabra por medio de señales y milagros que tenían el propósito de dar testimonio de la veracidad del mensaje. Mira, debemos tener en cuenta que el libro del Éxodo se escribió cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Recibían esa revelación y estaban a punto de entrar en la tierra de Canaán. Ahora, ¿qué había en la tierra de Canaán? Había pueblos paganos, idólatras, enemigos de Dios. Esa tierra estaba llena de naciones que adoraban a otros dioses, y el pueblo de Israel podía ser tentado a seguir a esos dioses y a conformarse a las costumbres de ellos. De hecho, eso es precisamente lo que vemos que ocurrió cuando leemos la historia del Antiguo Testamento. Y en ese contexto era muy sencillo, y de hecho también ocurría, que se levantaran falsos profetas en nombre de Dios para desviar al pueblo. ¿De qué manera Dios iba a darles una protección a Israel para eso? Israel necesitaba tener una manera para poder diferenciar la verdad del error. ¿Cómo iba a saber Israel que una palabra profética venía de Dios o no? Israel necesitaba entender la manera en la que Dios obraba. Israel necesitaba comprender la manera en la que Dios daba testimonio de que se estaba comunicando, y por esa razón les dio un patrón, una pauta. Esa es la forma en la que yo trabajo. Las señales van a dar testimonio de la veracidad de la revelación. De manera que las señales, prestemos atención a esto, es importante, las señales no son el fin. A Dios no le motiva dar un espectáculo de su poder. De hecho, las señales, eso es muy interesante, daban testimonio de la palabra siempre y cuando lo que se dijera fuera acorde con lo que ya había sido revelado antes. De hecho, Moisés escribe, Dios le dice a Deuteronomio que incluso los profetas que hicieran señales, si el mensaje no cuadraba con lo que había revelado la ley, eso tenía que ser rechazado. De manera que tiene que cuadrar con lo que se ha dicho antes y tiene que estar respaldado por medio de señales. Así que las señales siempre han sido el medio por el que Dios confirma su palabra. Fíjate, Dios le habló a Moisés y confirmó su mensaje a través de estas señales y muchas otras, como las de abrir el mar, hacer llover pan del cielo, hacer caer codornices del cielo, hacer salir agua de una roca en mitad del desierto para que vivieran miles de personas.
Pero Dios le habló a Josué y para confirmar su palabra hizo que se detuviera el cauce del río Jordán para que los israelitas pudieran pasar. Dios le habló a Samuel y para confirmar su palabra él envió grandes truenos contra los filisteos para que quedaran confundidos e Israel pudiera derrotarles. Y seguimos leyendo la Biblia y vemos como Dios habló a Elías y se comunicó de parte de él. Y para confirmar su palabra, Elías resucitó al hijo de una viuda. Elías hizo llover en Israel después de una gran sequía. Elías hizo que cayera fuego del cielo para defenderse de los soldados. Hizo que cayera fuego del cielo para quemar un sacrificio al Señor, dejando en ridículo a los profetas, a los falsos profetas y con sus falsos dioses. Dios habló a Eliseo también. Y para confirmar su palabra, le dio señales. Hizo que se multiplicara el aceite de una mujer sin recursos. Dios le habló a Daniel y para confirmar su palabra hizo que Daniel pudiera estar toda una noche en una fosa con leones hambrientos sin que le pasara nada. En la Biblia vemos estas y muchas más señales que tenían como propósito dar testimonio del que el que hablaba lo hacía de parte del Dios vivo y verdadero. Y no podemos hablar de esta verdad sin acordarnos del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, Jesús no era simplemente un profeta, fue un profeta, pero no fue solo un profeta. Jesús no vino a transmitir simplemente el mensaje de Dios, sino que Él mismo era la palabra encarnada. De manera que Jesús vino a este mundo para dar testimonio de sí mismo. Ese es el mensaje. Yo soy el Cristo. Yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el pan de vida, yo soy la fuente que sacia toda sed, yo soy el Hijo de Dios. Y en los evangelios vemos cómo se sigue el mismo patrón que Dios le enseñó a Israel en nuestro texto. De qué manera de qué manera Jesús dio testimonio de sí mismo durante su ministerio. Jesús dio testimonio de sí mismo por medio de señales. Jesús hizo multitud de milagros, de señales que tenían el propósito de confirmar que su mensaje era verdadero. Jesús convirtió el agua en vino, alimentó multitudes con unos pocos de panes y peces. Jesús sanó leprosos, hizo que cojos volvieran a caminar, dio vista a los ciegos, sacó fuera demonios, caminó sobre el mar, calmó tempestades, llenó las redes de peces, se transfiguró, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a su amigo Lázaro. Jesús resucitó a la viuda, al hijo de la viuda de Naín. Mira, tal es la cantidad de señales que hizo Jesús para dar testimonio de sí mismo, que Juan al final del Evangelio dice: además Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Veis? Todo cuadra. Las señales no eran el fin. Las señales indicaban que Jesús es quien dice ser. Tenían el propósito de que creamos en su nombre y que podamos tener vida eterna. El Señor le estaba dando al pueblo de Israel un patrón que tenemos que aprender. Iglesia del Señor, es tiempo de enfocarnos correctamente. Como decía al principio, es tiempo de que veamos las cosas tal como Dios las ve. Hoy en día vemos lugares en los que se hace culto a las señales. Se pone como excusa el nombre de Dios, pero realmente van en busca de milagros. Personas sensacionalistas que hacen de la iglesia un circo, personas que han pervertido la fe bíblica y se han entregado en pos de un show que busca entretener a las masas. Personas que se han desviado de la verdadera piedad. Tarde de sanidad. Hoy a las 7 menos cuarto, ni un minuto más ni un minuto menos, el Señor va a traer sanidad aquí. Noche de milagros, día de liberación de demonios. Ven para que Dios cumpla tu petición. Yo no digo que Dios no pueda obrar de forma milagrosa, claro que sí. De hecho, yo creo de todo corazón que Dios tiene poder, puede hacer y a veces hace cosas impresionantes. Dios puede obrar cuando, cómo y donde quiera. Pero hermanos, las señales no son la meta. La meta es Dios. La meta es Dios y las señales únicamente sirven para dar testimonio de Él. Es muy triste ver cómo la iglesia se ha desenfocado, pone el acento en las señales, en los milagros y se olvidan de que lo importante es el Dios de las señales. Es muy triste ver cómo se invierten esfuerzos, recursos, personas en la equivocada misión de las señales, cuando la señal
que necesitamos ya se nos fue dada. Mira, lo mismo le pasó a Jesús con los fariseos. Cuando Jesús hablaba y había hecho un montón de señales, los fariseos entendían este patrón que se había enseñado en Éxodo y le dijeron a Jesús, ¿qué señal nos das? Danos una señal. Y Jesús dice, una señal. Pero si llevo 3 años que no paro de dar señales. Si es que a vosotros no hay quien os convenza, si es que sois malos. Generación perversa, adúltera, generación de víboras. Pedís señales y no se os va a dar más señal que la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? ¿Cuál es la señal de señales? Iglesia del Señor, Jesús de Nazaret murió en la cruz y resucitó de los muertos al 3er día. Esa es la señal. Esa es la señal. ¿Qué más señales necesitamos para rendirnos a Él, para amarle, para adorarle sobre todas las cosas? Él ya dio testimonio de quién es. Es el Hijo de Dios encarnado que ha venido a morir por mis pecados y se ha levantado de los muertos para que yo pueda tener esperanza de vida eterna. Y mucho me temo que hemos caído en la trampa de buscar primeramente las cosas que son por añadidura y esperar a que entonces venga a nosotros el reino de Dios. No, el llamado del Señor es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que lo demás venga si quiere venir. Iglesia, al igual que Moisés tenía una misión y Dios le dio señales que respaldaban su mensaje, nosotros también tenemos hoy una misión y Dios nos ha equipado de todo lo que necesitamos para llevarla a cabo, de todo. Nuestra misión es dar a conocer la gloria de Dios al mundo y Dios nos ha dado el Evangelio de Cristo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El mensaje de la señal de la resurrección del Hijo de Dios es capaz de levantar de los muertos espirituales de la tumba para darles vida eterna. Si tú eres uno de ellos, no sé, no conozco mucho la iglesia, no sé quiénes hay de visita, no sé, pero yo quiero hablar. Si tú eres alguien que has venido aquí para ver lo que puedes obtener de Dios, a ver si Dios te sana, a ver si Dios te quita de los vicios, a ver si Dios te quita la depresión, o te quita la ansiedad, o te da la paz. Yo te digo que Dios puede hacer todo eso y mucho más. Pero también te digo que esa no es la meta. La meta es Dios. Tal vez no lo sabes, no lo entiendes así, no lo enfocas así, pero realmente lo que tú necesitas y lo que tú estás buscando es a Dios. Él es el premio. Él es la solución. Él es el objetivo. Dejemos de ir en pos de las señales, de los milagros. Ven a Cristo. Reconcíliate con Dios. Jesús resucitó y esa es la única verdad que tu alma necesita realmente. Pablo decía, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y esa palabra era tropiezo para los judíos, para los gentiles era una locura, pero para los llamados, así judíos como gentiles, como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amada iglesia, no nos desenfoquemos. No vivamos con miedo a que no nos crean en el mundo pidiendo que nos manden más señales. Jesucristo resucitó y esa es la señal de señales que necesitamos creer cada día y predicar cada día. Hermano, hermana, no te desanimes. Es verdad, vivimos en tiempo de apostasía. Estamos en unos momentos muy difíciles, pero no dudes. No dudes, no vivas esperando a que pase nada más. Dios ya lo hizo todo en Cristo. Mantente firme con los ojos puestos en Jesús. Ten compasión por este mundo. Ponte manos a la obra. Sal a predicar el Evangelio siempre que tengas oportunidad. Sé luz y sal. Ayuda al desvalido. Ten un corazón conforme al del Señor. Céntrate en lo que es realmente importante. El Hijo de Dios ha vencido a la muerte para que todos nosotros hoy podamos tener esperanza. Y este mensaje, esta señal, no cambia. Pase lo que pase, digan lo que digan, estemos como estemos, Jesucristo resucitó. Oh, este mundo está roto. Roto.
Y nosotros tenemos una misión, la misión de vivir a Cristo y de predicar a Cristo. Así que nunca dejemos de creer en este mensaje, de abrazar este mensaje. Nunca dejemos de confiar en el testimonio de Dios, de predicarnos a nosotros mismos y a este mundo la señal de la resurrección, tal y como Dios hizo con Moisés. También Dios nos ha explicado cómo va a terminar este partido. Leemos Apocalipsis y sabemos cómo va a terminar. Y sabes qué, a pesar de que a veces puede parecer que vayamos perdiendo, la Biblia dice que al final ganamos y que ganamos por goleada. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que ni los problemas en la iglesia, ni el coronavirus, ni la apostasía, ni tus problemas personales, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y somos más que vencedores precisamente porque podemos confiar en la señal de la cruz y la resurrección, porque Jesucristo ha vencido. Así que, iglesia, nunca dejemos de servir con gozo y adorar al Señor por medio de Cristo hasta aquel día en el que aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, damos gracias.